Hay pecados que la Iglesia condena con firmeza, y hay otros que visten de domingo, se sientan en las primeras filas y destruyen almas en silencio. Nadie predica contra ellos, nadie los menciona, pero están enfriando tu corazón sin que te des cuenta. Hay quien dice que el veneno más mortal es aquel que no tiene sabor, que no arde en la garganta, que se desliza con suavidad y mata en silencio. Y así son ciertos pecados en la Iglesia de hoy, tan aceptados, tan normalizados, que nadie se atreve a llamarlos por su nombre. Mientras condenamos los vicios evidentes, abrazamos con tranquilidad aquellos que destrozan nuestra alma poco a poco. Hermanos y hermanas, permítanme hablarles con la franqueza que nuestro tiempo demanda. Vivimos en una época donde la Iglesia ha aprendido a clasificar los pecados según su respetabilidad social. Hay pecados que escandalizan, que generan rechazo inmediato, que provocan disciplina eclesiástica. Pero también existen aquellos pecados que visten traje los domingos, que se sientan en las primeras filas, que participan en los comités y que nadie se atreve a señalar. Charles Spurgeon, aquel gigante de la fe que Dios usó poderosamente en el siglo XIX, tenía una valentía particular para nombrar lo que otros preferían ignorar. No temía incomodar a su audiencia cuando la verdad lo demandaba. Decía Spurgeon que el predicador que busca agradar a los hombres por encima de Dios termina sirviendo a ninguno de los dos. Y tenía razón, porque la verdadera compasión no es callar ante el error, sino iluminarlo con la luz del Evangelio. Déjenme preguntarles algo con toda honestidad. ¿Cuándo fue la última vez que escucharon un sermón sobre la murmuración, sobre el orgullo disfrazado de excelencia, sobre la avaricia vestida de prudencia financiera, sobre la envidia camuflada como celo por la justicia? Estos pecados no llenan las cárceles, no destruyen familias de manera evidente, no generan escándalos en los periódicos. Pero, hermanos, están vaciando las almas de creyentes sinceros que ni siquiera reconocen la enfermedad que padecen. La Escritura nos advierte en Hebreos capítulo 3, versículo 13. Antes exhortaos los unos a los otros cada día, entre tanto que se dice hoy, para que ninguno de vosotros se endurezca por el engaño del pecado. Observen esa frase tan poderosa, el engaño del pecado. No todos los pecados gritan su presencia. Algunos susurran, se disfrazan, se justifican, y precisamente por eso son más peligrosos, porque el alma se endurece sin que la persona lo perciba. Pensemos en el fariseo que aparece en Lucas capítulo 18, un hombre religioso, cumplidor, respetado, ayunaba 2 veces por semana, diezmaba de todo lo que ganaba. Nadie podría acusarlo de los pecados evidentes. No era ladrón, ni adúltero, ni injusto en términos legales. Pero su corazón estaba podrido de orgullo espiritual. Se comparaba con otros para sentirse superior. Despreciaba al publicano que oraba a su lado. Y Cristo, que ve más allá de las apariencias, declaró que ese hombre salió de allí sin ser justificado. Aquí está el corazón del asunto, amados. Los pecados respetables nos matan lentamente porque nos permiten mantener nuestra reputación intacta mientras nuestro interior se marchita. Podemos asistir a cada culto, servir en cada ministerio, conocer cada doctrina y aún así cultivar en secreto actitudes que entristecen al Espíritu Santo y enfrían nuestra comunión con Dios. Consideremos la crítica constante. Ese hábito tan arraigado en muchas congregaciones se disfraza de discernimiento espiritual, de celo por la pureza doctrinal, de preocupación genuina, pero en realidad es veneno puro. Proverbios 18, versículo 8 nos dice: las palabras del chismoso son como bocados suaves y penetran hasta las entrañas. ¿Cuánto daño se ha hecho en el nombre de la oración compartida, donde se divulgan las fallas ajenas con lujo de detalle? ¿Cuántas reputaciones destruidas en conversaciones que comenzaban con un falso aire de preocupación espiritual? ¿Y qué decir de esa competencia silenciosa que existe en tantas iglesias? Comparamos ministerios, contamos asistentes, medimos éxitos según parámetros mundanos. Nos molesta cuando otro hermano recibe reconocimiento. Nos incomoda cuando Dios usa a alguien más de manera evidente. Sonreímos y felicitamos, pero por dentro arde ese fuego de la envidia que no queremos nombrar.
Primera de Corintios 13, ese hermoso capítulo del amor, nos recuerda que el amor no tiene envidia, no es jactancioso, no se envanece. Pero ¿cuántos de nosotros fallamos en este punto cada semana? Spurgeon observaba con dolor cómo incluso los líderes espirituales podían caer en estas trampas sutiles. Recordaba que el orgullo espiritual es particularmente peligroso porque se alimenta de las cosas buenas que hacemos para Dios. Mientras más servimos, más conocimiento adquirimos, más experiencias espirituales acumulamos, mayor es el riesgo de mirarnos a nosotros mismos con admiración, y así, sin darnos cuenta, pasamos de servir a Cristo a servirnos de Cristo para nuestra propia gloria. El problema con estos pecados respetables es que nos acomodamos a ellos. Desarrollamos todo un sistema de justificaciones. Decimos que somos realistas, cuando en verdad somos pesimistas y negativos. Llamamos franqueza a nuestra rudeza. Denominamos firmeza a nuestra falta de compasión. Etiquetamos como prudencia nuestra tacañería. Y mientras tanto, la tibieza espiritual se instala en nuestros corazones como niebla que apaga lentamente el fuego del primer amor. Apocalipsis 3, versículos 15 y 16, contiene palabras estremecedoras de parte del Señor. Yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fueses frío o caliente, pero por cuanto eres tibio, y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Esta es la condición que producen los pecados respetables. No nos convierten en enemigos declarados de Dios, pero nos vuelven tibios, indiferentes, espiritualmente complacientes. Observen cómo estos pecados prosperan en la invisibilidad. El orgullo crece en los pensamientos que nadie más escucha. La avaricia se cultiva en las decisiones financieras que tomamos en privado. La murmuración florece en las conversaciones casuales que parecen inofensivas. La falta de perdón se afianza en los rencores que guardamos en secreto. Nadie nos disciplinará por estos pecados porque nadie los ve claramente, excepto Dios. Él lo ve todo. Hebreos 4, versículo 13, nos recuerda esta verdad incómoda. Y no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. Antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. No podemos escondernos detrás de nuestra respetabilidad religiosa. No podemos camuflar nuestros pecados bajo capas de actividad eclesiástica. Dios ve el corazón, conoce las motivaciones reales, discierne entre lo genuino y lo falso. La tragedia es que mientras mantenemos estos pecados sin confesar, sin confrontar, perdemos la vitalidad espiritual que Cristo prometió a sus seguidores. Nos volvemos como aquellos cristianos que Pablo describe en 2 Timoteo 3, versículo 5, que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. Tenemos la forma externa, pero nos falta el poder interno. Conocemos las palabras correctas, pero nuestros corazones están lejos. Y hermanos, esto no es un asunto menor. Cuando permitimos que estos pecados respetables se establezcan en nuestras vidas, afectamos no solo nuestra propia alma, sino también el testimonio colectivo de la Iglesia. El mundo observa y ve la hipocresía. Ve personas que hablan de amor, pero practican el chisme. Ve creyentes que predican humildad, pero exudan arrogancia. Ve congregaciones que proclaman unidad, pero están divididas por envidias y competencias. Si este mensaje está tocando tu corazón, si el Espíritu Santo está iluminando áreas de tu vida que has mantenido en las sombras, te invito a que no endurezcas tu corazón. No te conformes con una espiritualidad superficial. No permitas que los pecados respetables roben la pasión de tu alma. Cristo te ofrece algo mucho mejor que una religiosidad aceptable. Te ofrece una transformación genuina, una santidad real, una vida abundante. Si deseas profundizar en tu intimidad con Dios y experimentar una restauración genuina en tu vida espiritual, hemos preparado un recurso especial para ti. En el primer comentario fijado encontrarás el enlace para adquirir nuestro libro digital 21 días para restaurar tu intimidad con Dios. Es una herramienta práctica que te guiará en un proceso de renovación espiritual profunda. Y si este mensaje está siendo de bendición para tu vida, te animo a que te suscribas a este canal. Aquí compartimos enseñanzas bíblicas sólidas
que te ayudarán a crecer en tu fe y a vivir con mayor discernimiento espiritual en estos tiempos desafiantes. Profundicemos ahora en uno de los pecados más respetables y más destructivos que existe en nuestras congregaciones: el orgullo espiritual. Este no es el orgullo burdo y evidente que todos condenamos. No es la arrogancia descarada del que se jacta abiertamente. Es algo mucho más sutil, mucho más peligroso, porque se disfraza de virtud y se oculta detrás de logros legítimos en la vida cristiana. El orgullo espiritual es particularmente engañoso porque se alimenta de cosas buenas. Crece cuando estudiamos la Biblia profundamente y comenzamos a despreciar a quienes saben menos. Florece cuando servimos fielmente y empezamos a juzgar a los que sirven menos. Se fortalece cuando oramos consistentemente y miramos con desdén a quienes luchan con la disciplina espiritual. Tomamos los dones que Dios nos ha dado, las gracias que Él ha derramado sobre nosotros, y las convertimos en monumentos a nuestra propia supuesta superioridad. Jesús confrontó este pecado de manera directa en los líderes religiosos de su tiempo. En Mateo 23 encontramos una serie de ayes pronunciados contra los escribas y fariseos. Y observen el patrón. No eran personas inmorales según los estándares externos. Eran estudiosos de las Escrituras, maestros respetados, líderes comunitarios, pero sus corazones estaban llenos de orgullo espiritual. Amaban los primeros asientos en las sinagogas, los saludos en las plazas, ser llamados maestros por los hombres. El versículo 12 de ese mismo capítulo nos entrega un principio fundamental: porque el que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Hermanos, Dios resiste activamente a los soberbios. No es que simplemente no los bendice, es que se opone a ellos. Primera de Pedro 5, versículo 5, lo confirma. Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Imaginen la tragedia de tener a Dios resistiendo cada uno de sus esfuerzos espirituales porque el orgullo ha contaminado su corazón. ¿Cómo se manifiesta este orgullo respetable en la práctica diaria? Se revela en esa satisfacción secreta que sentimos cuando alguien falla en un área donde nosotros somos fuertes. Aparece en la irritación que experimentamos cuando nuestras opiniones son cuestionadas o ignoradas. Se evidencia en nuestra resistencia a recibir corrección, en nuestra dificultad para admitir errores, en nuestra necesidad constante de tener la razón. Se muestra en cómo hablamos de nuestros logros espirituales, en el tono que usamos cuando aconsejamos a otros, en la impaciencia con la que tratamos a quienes están en etapas más tempranas de su fe. Y luego está la avaricia, otro pecado profundamente respetable en nuestra cultura. No hablamos de la avaricia descarada del ladrón o del estafador. Hablamos de esa codicia sutil que se disfraza de prudencia financiera, de sabiduría administrativa, de responsabilidad familiar. Es el amor al dinero que Jesús advirtió que no puede coexistir con el amor a Dios, pero que hemos aprendido a domesticar y normalizar. Lucas 12, versículo 15, registra estas palabras de Jesús: mirad y guardaos de toda avaricia, porque la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee. Sin embargo, ¿cuántos creyentes viven como si la vida consistiera precisamente en eso? Trabajamos incesantemente para acumular más, sacrificando tiempo con la familia, descuidando ministerios, posponiendo generosidad, todo bajo la bandera de ser responsables y proveer para el futuro. La avaricia respetable se revela en nuestra ansiedad constante por el dinero, en cómo las finanzas dominan nuestras conversaciones y decisiones, en la dificultad que experimentamos para dar con generosidad, en cómo evaluamos el éxito, tanto el nuestro como el de otros, primariamente en términos económicos, en la envidia que sentimos ante la prosperidad ajena, en el resentimiento que guardamos cuando tenemos que contribuir económicamente a la obra de Dios. Primera Timoteo 6, versículos 9 y 10 nos advierten con claridad meridiana: porque los que quieren enriquecerse caen en tentación y lazo, y en muchas codicias necias y dañosas, que hunden a los hombres en destrucción y perdición. Porque raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual, codiciando algunos, se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. Observen
que no es el dinero en sí mismo, sino el amor al dinero, la codicia, lo que destruye espiritualmente. Y esta avaricia respetable afecta profundamente nuestra relación con Dios. Cuando el dinero ocupa el trono de nuestro corazón, cuando la seguridad financiera se convierte en nuestro Dios funcional, perdemos la capacidad de confiar genuinamente en la provisión divina. Oramos por nuestro pan diario, pero tenemos almacenes llenos. Cantamos sobre confiar en Dios, pero nuestras decisiones revelan que confiamos en nuestras cuentas bancarias. Decimos que Dios es nuestro proveedor, pero vivimos con el mismo nivel de ansiedad financiera que quienes no conocen a Cristo. Continuemos ahora con otro pecado respetable que carcome las iglesias: la falta de perdón disfrazada de justicia. ¿Cuántas personas hay sentadas en nuestras congregaciones que llevan años sin perdonar a alguien, pero que justifican su rencor con argumentos que suenan espirituales? Dicen que la otra persona no ha pedido perdón adecuadamente. Argumentan que perdonar sería validar el mal comportamiento. Insisten en que necesitan protegerse de ser heridos nuevamente. Pero Jesús fue absolutamente claro en este asunto. Mateo 6, versículos 14 y 15 declaran: «Porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros vuestro Padre Celestial. Mas si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas». No hay ambigüedad aquí. No hay excepciones listadas. No hay ofensas demasiado grandes como para estar exentas del mandato de perdonar. La falta de perdón respetable se cultiva en el silencio. No gritamos nuestro rencor. No lo proclamamos abiertamente. Simplemente mantenemos una distancia fría. Somos corteses pero no cálidos. Interactuamos cuando es necesario, pero evitamos la cercanía genuina. Y mientras tanto, en nuestro corazón, revisitamos constantemente la ofensa, repasamos los detalles, alimentamos el dolor, justificamos nuestra postura. Efesios 4, versículo 31 y 32 nos instruyen: «Quítense de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería y maledicencia, y toda malicia. Antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo». La norma para nuestro perdón no es la gravedad de la ofensa recibida, sino la magnitud del perdón que hemos experimentado de Dios. Y aquí está la realidad que debemos enfrentar. Cuando nos negamos a perdonar, nos convertimos en prisioneros de nuestra propia amargura. Pensamos que estamos castigando a quien nos ofendió, pero en realidad nos estamos envenenando a nosotros mismos. La falta de perdón es como beber veneno esperando que la otra persona muera. Destruye nuestra paz interior, contamina nuestras relaciones, obstaculiza nuestras oraciones y nos separa de la comunión íntima con Dios. Consideremos también la murmuración, ese pecado tan común que raramente se predica contra él con la intensidad que merece. La iglesia primitiva lo tomaba muy en serio. Santiago 3 dedica un capítulo entero al poder destructivo de la lengua. Versículo 6 dice: «Y la lengua es un fuego, un mundo de maldad. La lengua está puesta entre nuestros miembros y contamina todo el cuerpo e inflama la rueda de la creación, y ella misma es inflamada por el infierno». Pero nosotros hemos domesticado este pecado. Lo llamamos compartir preocupaciones. Le damos el nombre de pedir oración. Lo disfrazamos como necesidad de desahogarnos. Y así, bajo estas etiquetas respetables, destruimos reputaciones, sembramos división y contaminamos comunidades enteras. ¿Cuántas iglesias han sido destrozadas no por herejías doctrinales ni por inmoralidad evidente, sino por el veneno lento y constante de la murmuración? Proverbios 16, versículo 28 nos advierte: «El hombre perverso levanta contienda y el chismoso aparta a los mejores amigos». Y Proverbios 26, versículo 20 añade: «Sin leña se apaga el fuego, y donde no hay chismoso, cesa la contienda». La murmuración no es un pecado menor, es combustible para el conflicto, es dinamita para la unidad, es veneno para la comunión. El problema es que la murmuración se siente tan natural. Alguien comparte algo negativo sobre otra persona, y nosotros escuchamos con atención. Nos sentimos importantes por ser incluidos en la información privilegiada.
Experimentamos una satisfacción perversa al saber que otros también tienen defectos y problemas. Y luego, casi sin darnos cuenta, repetimos lo que escuchamos, añadiendo quizás nuestras propias interpretaciones y juicios. Romanos 1, versículos 29 y 30, lista una serie de pecados graves, y entre ellos aparecen los murmuradores. Están en la misma lista que los homicidas, los fornicarios y los que odian a Dios. Dejemos que eso penetre nuestros corazones. Dios coloca la murmuración en la misma categoría de pecados que nosotros consideraríamos imperdonables. Esto debería hacernos reflexionar profundamente sobre cuán seriamente tomamos este comportamiento en nuestras propias vidas. Avancemos ahora hacia otro terreno peligroso que raramente se aborda desde los púlpitos, la tibieza espiritual disfrazada de madurez. Existe una idea errónea en muchas congregaciones de que la madurez cristiana significa volverse más calmado, más moderado, menos apasionado en la fe. Se confunde la estabilidad emocional con la indiferencia espiritual. Se malinterpreta la prudencia como falta de celo por las cosas de Dios. Pero recordemos las palabras de Cristo a la iglesia de la Odisea en Apocalipsis 3, versículos 15 y 16. Yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fueses frío o caliente, pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Hermanos, estas son palabras de Cristo mismo, no de un predicador exagerado, no de un extremista religioso, del Señor de la Iglesia, y Él preferiría que fuéramos fríos antes que tibios. La tibieza respetable se manifiesta en una religiosidad cómoda y predecible. Asistimos a los cultos, pero sin expectativa real de encontrarnos con Dios. Cantamos las canciones, pero nuestros corazones están en otra parte. Escuchamos los sermones, pero sin intención genuina de cambiar. Oramos las oraciones, pero sin fe de que algo va a suceder. Hemos domesticado el cristianismo hasta convertirlo en una serie de rituales que podemos cumplir sin que perturben nuestra comodidad. Deuteronomio 6, versículo 5 nos manda: y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón, y de toda tu alma, y con todas tus fuerzas. Todo. No una porción respetable, no un segmento cómodo. Todo nuestro ser debe estar comprometido con Dios. Pero ¿cuántos de nosotros hemos negociado este mandamiento hasta reducirlo a algo manejable que no interfiera demasiado con nuestros planes y preferencias? La tibieza respetable también se revela en nuestra tolerancia hacia el pecado en nuestras propias vidas. Hemos hecho las paces con ciertos comportamientos pecaminosos, los hemos aceptado como parte de nuestra personalidad, como defectos menores con los que Dios simplemente tendrá que aprender a vivir. Decimos cosas como: así soy yo, Dios me hizo de esta manera. Pero confundimos el temperamento que Dios nos dio con los patrones de pecado que nosotros cultivamos. Primera de Juan 1, versículo 6, es directo y claro. Si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. No podemos afirmar estar caminando con Dios mientras deliberadamente toleramos el pecado en nuestras vidas. No podemos clamar intimidad con Cristo mientras abrazamos estilos de vida que contradicen su carácter y sus mandamientos. Y aquí debemos ser honestos con nosotros mismos. La tibieza no sucede de repente. Es un proceso gradual de compromiso tras compromiso. Comenzamos bien, con pasión genuina por Cristo, pero poco a poco permitimos que las preocupaciones del mundo, el engaño de las riquezas y los deseos de otras cosas ahoguen la palabra de Dios en nuestras vidas. Esto es exactamente lo que Jesús describe en la parábola del sembrador en Marcos 4. Otro pecado respetable que debemos confrontar es la hipocresía religiosa. No la hipocresía obvia y descarada, sino esa brecha sutil entre lo que proyectamos en público y lo que realmente somos en privado. Somos expertos en mantener una imagen espiritual impecable, mientras nuestras vidas privadas cuentan una historia muy diferente. Jesús fue devastadoramente crítico con este pecado. En Mateo 23, versículo 27, dice a los fariseos: «Ay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas, porque sois semejantes a sepulcros blanqueados, que por fuera, a la verdad,
se muestran hermosos, mas por dentro están llenos de huesos de muertos y de toda inmundicia. Hermosos por fuera, pero llenos de muerte por dentro. Esa es la esencia de la hipocresía respetable. Esta hipocresía se manifiesta cuando oramos con palabras hermosas en público, pero apenas conversamos con Dios en privado. Cuando hablamos de amor al prójimo en la iglesia, pero maltratamos a nuestra familia en casa. Cuando predicamos sobre la integridad, pero tomamos atajos éticos en nuestros negocios. Cuando enseñamos sobre el perdón, pero guardamos rencores amargos. Cuando citamos versículos sobre la generosidad, pero vivimos con mezquindad. El versículo 28 del mismo capítulo añade: Así también vosotros por fuera, a la verdad, os mostráis justos a los hombres, pero por dentro estáis llenos de hipocresía e iniquidad. Hermanos, podemos engañar a las personas que nos rodean, podemos mantener una fachada convincente, pero no podemos engañar a Dios. Él conoce cada pensamiento, cada motivación, cada secreto que guardamos cuidadosamente. La verdadera tragedia de la hipocresía respetable es que nos roba la autenticidad, que es esencial para una fe genuina. Cuando vivimos constantemente preocupados por mantener nuestra imagen, cuando invertimos más energía en parecer espirituales que en serlo, perdemos la libertad y la paz que Cristo prometió. Nos convertimos en actores en un teatro religioso, interpretando un papel en lugar de vivir una relación real. Continuemos ahora con otro pecado que prospera en el silencio: la falta de compasión disfrazada de discernimiento. ¿Cuántas veces justificamos nuestra dureza de corazón, nuestra indiferencia ante el sufrimiento ajeno, nuestra falta de misericordia, bajo la etiqueta de ser realistas o de tener buen discernimiento? Decimos que no queremos ser ingenuos, que debemos ser sabios, que necesitamos protegernos. Pero Jesús lloró. El Hijo de Dios derramó lágrimas ante el dolor humano. En Juan 11, versículo 35, encontramos el versículo más corto de la Biblia, pero también uno de los más profundos. Jesús lloró. Estaba ante la tumba de Lázaro, sabiendo que iba a resucitarlo minutos después, y aún así lloró. Su compasión no estaba limitada por su conocimiento ni por su poder. Mateo 9, versículo 36 nos dice: Y al ver las multitudes, tuvo compasión de ellas, porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor. Jesús no solo vio a las multitudes, sino que sintió compasión por ellas. Esa palabra en el griego original implica un movimiento profundo de las entrañas, una empatía visceral ante el sufrimiento ajeno. Sin embargo, muchos de nosotros hemos desarrollado una capacidad alarmante para desconectarnos emocionalmente del dolor que nos rodea. Escuchamos de tragedias y respondemos con un comentario superficial antes de continuar con nuestro día. Vemos necesidades evidentes y buscamos razones para no involucrarnos. Observamos sufrimiento y lo racionalizamos en lugar de responder con misericordia activa. Santiago 2, versículos 15 y 16 exponen esta hipocresía con claridad. Y si un hermano o una hermana están desnudos y tienen necesidad del mantenimiento de cada día, y alguno de vosotros les dice: Id en paz, calentaos y saciaos, pero no les dais las cosas que son necesarias para el cuerpo, ¿de qué aprovecha? La compasión sin acción es solo sentimentalismo vacío. La falta de compasión respetable se oculta detrás de juicios rápidos. Cuando alguien está sufriendo, analizamos qué hicieron mal para llegar a esa situación. Cuando alguien está en necesidad, cuestionamos si realmente merecen ayuda. Cuando alguien está luchando, nos distanciamos para no contaminarnos con sus problemas. Y todo esto lo hacemos mientras citamos versículos sobre la sabiduría y el discernimiento. Pero Primera de Juan 3, versículo 17, nos confronta directamente. Pero el que tiene bienes de este mundo y ve a su hermano tener necesidad y cierra contra él su corazón, ¿cómo mora el amor de Dios en él? No es una pregunta retórica, es una evaluación seria de la autenticidad de nuestra fe. Si cerramos nuestros corazones ante las necesidades evidentes, si endurecemos nuestras entrañas ante el dolor ajeno, debemos cuestionar seriamente si el amor de Dios realmente habita en nosotros. Permitamos que estas verdades penetren profundamente. Los pecados respetables
no son menos destructivos por ser socialmente aceptables. De hecho, son más peligrosos precisamente porque prosperan en la invisibilidad, porque los toleramos, porque los justificamos, porque raramente los confrontamos con la seriedad que merecen. Están enfriando almas, destruyendo testimonios y vaciando iglesias de poder espiritual genuino. Debemos examinar ahora otro pecado profundamente arraigado en nuestras comunidades cristianas: la idolatría al ministerio y al trabajo religioso. Esto puede sonar contradictorio, pero es posible estar tan ocupados haciendo la obra de Dios que descuidamos nuestra relación personal con Él. Es posible estar tan consumidos por el servicio que perdemos de vista al Señor a quien supuestamente servimos. Jesús confrontó este pecado directamente en la historia de María y Marta, registrada en Lucas 10. Marta estaba ocupada con muchos quehaceres, sirviendo activamente. Todo lo que hacía era bueno y necesario. Pero Jesús le dijo en los versículos 41 y 42, «Marta, Marta, afanada y turbada estás con muchas cosas, pero solo una cosa es necesaria, y María ha escogido la buena parte, la cual no le será quitada». María había elegido sentarse a los pies de Jesús, simplemente estar con Él. Hermanos, ¿cuántos de nosotros estamos tan ocupados con programas, ministerios, actividades y servicios que no tenemos tiempo para sentarnos quietos en la presencia de Dios? Corremos de una reunión a otra, de un compromiso al siguiente, siempre haciendo, siempre ocupados, pero espiritualmente vacíos. Hemos convertido el cristianismo en una lista interminable de tareas y hemos perdido el corazón de la fe, la comunión íntima con Cristo. Esta idolatría respetable recibe elogios en lugar de corrección. Admiramos a las personas agotadas por el ministerio, las consideramos ejemplos de dedicación, las alabamos por su sacrificio, pero a menudo están descuidando sus matrimonios, ignorando a sus hijos, arruinando su salud y, lo más trágico de todo, perdiendo su primer amor por Cristo. Todo en nombre del servicio cristiano. Apocalipsis 2, versículos 4 y 5, contiene palabras solemnes para la iglesia de Éfeso. «Pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Recuerda, por tanto, de dónde has caído, y arrepiéntete, y haz las primeras obras, pues si no, vendré pronto a ti, y quitaré tu candelero de su lugar, si no te hubieres arrepentido». Esta era una iglesia trabajadora que no toleraba el mal, que había perseverado, pero había perdido su amor primero por Cristo. El peligro es real. Podemos estar tan ocupados trabajando para Jesús que olvidamos estar con Jesús. Podemos invertir tanto tiempo organizando eventos sobre Dios que no tenemos momentos para conocer a Dios. Podemos estar tan comprometidos con estudiar la palabra que no obedecemos la palabra. Nuestra religión se vuelve profesional, técnica, eficiente, pero pierde su alma. Marcos 6, versículo 31, registra estas palabras de Jesús a sus discípulos: «Venid vosotros aparte a un lugar desierto y descansad un poco». Esto no era pereza, era sabiduría espiritual. Jesús mismo, con todo el trabajo que había por hacer, con todas las necesidades que lo rodeaban, se apartaba regularmente para orar. Si Él necesitaba esos momentos de quietud y comunión con el Padre, ¿cuánto más nosotros? Continuemos ahora con otro pecado que raramente se menciona, pero que destruye familias enteras: la negligencia familiar justificada por el ministerio. ¿Cuántos líderes cristianos han sacrificado sus matrimonios y sus hijos en el altar del ministerio, convenciéndose de que están haciendo la voluntad de Dios? ¿Cuántos padres han estado tan ocupados sirviendo en la iglesia que no tienen tiempo para sus propias familias? 1 Timoteo 3, versículos 4 y 5, establece un requisito claro para el liderazgo espiritual: que gobierne bien su casa, que tenga a sus hijos en sujeción con toda honestidad, pues el que no sabe gobernar su propia casa, ¿cómo cuidará de la iglesia de Dios? La familia no es algo que sacrificamos por el ministerio. El cuidado fiel de nuestra familia es parte esencial del ministerio. Pero hemos creado una cultura donde los líderes cristianos sienten presión constante de estar disponibles para todos, menos para su propia familia. El teléfono suena a cualquier hora y respondemos. Las reuniones se multiplican y asistimos. Los miembros tienen crisis y corremos.
Pero nuestros cónyuges esperan por atención. Nuestros hijos anhelan tiempo de calidad. Nuestros hogares sufren la escasez de nuestra presencia. Efesios 5, versículo 25, manda a los esposos: maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Y Efesios 6, versículo 4, instruye a los padres: y vosotros, padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criadlos en disciplina y amonestación del Señor. Estas no son sugerencias opcionales que podemos ignorar si estamos ocupados con el ministerio. La verdad dolorosa es que ningún éxito en el ministerio compensa el fracaso en el hogar. Ninguna cantidad de almas ganadas justifica perder las almas de nuestros propios hijos. Ningún logro eclesiástico vale la pena si se construye sobre las ruinas de nuestro matrimonio. Dios no nos llamó a destruir nuestras familias en nombre de servirle. De hecho, el cuidado fiel de nuestra familia es una de las formas más importantes de servirle. Otro pecado respetable que debemos confrontar es el legalismo disfrazado de santidad. El legalismo no es simplemente tener convicciones firmes o estándares altos. El legalismo es añadir a la palabra de Dios, crear reglas humanas y elevarlas al nivel de mandamientos divinos, y juzgar a otros basándose en estos estándares fabricados. Jesús confrontó duramente el legalismo de los fariseos. En Mateo 15, versículos 8 y 9, citando a Isaías, les dice: «Este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí, pues en vano me honran, enseñando como doctrinas mandamientos de hombres». Habían tomado sus tradiciones humanas y las habían elevado por encima de los mandamientos de Dios. El legalismo respetable se manifiesta cuando convertimos preferencias personales en pruebas de espiritualidad. Cuando juzgamos la madurez cristiana de otros basándonos en asuntos externos que la Biblia no prescribe. Cuando creamos una lista de reglas y regulaciones que van más allá de lo que la Escritura enseña. Cuando medimos la santidad por conformidad a códigos culturales en lugar de transformación interna del corazón. Colosenses 2, versículos 20 al 23 nos advierte: «Pues si habéis muerto con Cristo en cuanto a los rudimentos del mundo, ¿por qué, como si vivieseis en el mundo, os sometéis a preceptos tales como: no manejes, ni gustes, ni aun toques, en conformidad a mandamientos y doctrinas de hombres, cosas que todas se destruyen con el uso? Tales cosas tienen a la verdad cierta reputación de sabiduría en culto voluntario, en humildad y en duro trato del cuerpo, pero no tienen valor alguno contra los apetitos de la carne». El problema del legalismo es que produce una espiritualidad superficial y farisaica. Crea personas que se sienten superiores porque cumplen ciertas reglas externas, pero cuyos corazones están llenos de orgullo, juicio y falta de amor. Genera una religión de apariencias en lugar de una fe genuina. Y lo más trágico, oscurece el evangelio de la gracia con capas de requisitos humanos. Gálatas 5, versículo 1 declara con firmeza: «Estad, pues, firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres, y no estéis otra vez sujetos al yugo de esclavitud». Cristo nos liberó, no para que abusáramos de la libertad viviendo en pecado, sino para que camináramos en obediencia gozosa motivada por amor, no por temor a quebrantar reglas humanas. Y finalmente, debemos mencionar otro pecado respetable: la idolatría a la tradición por encima de la verdad. ¿Cuántas congregaciones están más comprometidas con mantener sus tradiciones que con obedecer las Escrituras? ¿Cuántas veces se rechaza el cambio necesario simplemente porque siempre se ha hecho de cierta manera? ¿Cuántas veces se prioriza la comodidad cultural sobre la fidelidad bíblica? Jesús confrontó esta tendencia en Marcos 7, versículo 13, acusando a los fariseos de invalidando la palabra de Dios con vuestra tradición que habéis transmitido. Hermanos, es posible amar tanto nuestras tradiciones que terminamos invalidando la palabra de Dios. Es posible estar tan apegados a nuestras formas familiares de hacer las cosas que resistimos la dirección del Espíritu Santo. Las tradiciones no son malas en sí mismas. Pueden ser hermosas y significativas, pero se convierten en pecado cuando las elevamos por encima de la Escritura, cuando las defendemos con más pasión que la verdad bíblica,
cuando las usamos para resistir la obra renovadora de Dios en su iglesia. Hermanos, hemos recorrido un camino difícil pero necesario. Hemos expuesto pecados que preferiríamos ignorar, comportamientos que justificamos, actitudes que toleramos. Pero el llamado de Cristo no es a una religión cómoda y respetable, sino a una santidad genuina que transforma cada área de nuestras vidas. Si el Espíritu Santo ha tocado tu corazón durante este mensaje, no endurezcas tu alma. Este es el momento de arrepentimiento genuino, de cambio real. No permitas que estos pecados respetables continúen robándote la intimidad con Dios y la plenitud de vida que Cristo prometió. Te invito nuevamente a adquirir nuestro libro digital 21 días para restaurar tu intimidad con Dios, que encontrarás en el enlace del primer comentario fijado. Es una herramienta que te ayudará en este proceso de restauración espiritual profunda. Gracias por haber dedicado tu tiempo a este mensaje. Si fue de bendición para ti, te animo a que te suscribas a este canal, dejes tu like y compartas en los comentarios cómo Dios habló a tu corazón. Continúa fortaleciendo tu fe con los próximos videos que aparecerán en tu pantalla. Que Dios te bendiga abundantemente